para las gráficas de P, ¿verdad? En este caso son atributos que se pueden clasificar como buenos o malos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que aquí hablábamos de qué? ¿De qué hablábamos cuando estábamos hablando de las gráficas P? De los registros, ¿se recuerdan? De los operarios que ingresaban registros, ¿verdad? Para una empresa de reclamos, creo que era, y se analizaba si había o no errores en cada uno de los formularios o registros que ellos ingresaron. Entonces, ustedes analizan si está bien o mal, ¿sí? Ahí no hay una variación, ¿verdad? Como en el tema de los pesos o de los diámetros, por ejemplo, en el caso del grosor del cable, ¿verdad? También aquí se dice que se trata con fracciones o proporciones o porcentajes de aciertos. Entonces, por ejemplo, en el caso del SP vimos que una persona se van a analizar 100 registros que realice y si tuvo 6 errores, por ejemplo, 6 dividido 100, entonces ya nos da la proporción de error que esta persona cometió. Y ahí pues habíamos establecido también nuestros límites de control. También dice que existen varias muestras con muchas observaciones en cada una. Por ejemplo, 20 muestras de N observaciones, en ese caso fue el ejemplo que nos dieron, ¿verdad? 100 registros de cada uno de los operarios. Y como lo vimos en ese ejemplo, ¿verdad? Y finalmente los datos de atributos usando la gráfica C, ¿verdad? Aquí las observaciones son atributos cuyos defectos por unidad de producción se pueden contar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que mencionábamos sobre las quejas de un taxista. Aquí dice que se trata de un número contado, el cual es una pequeña parte de las posibles ocurrencias. Los defectos podrían ser imperfecciones en un escritorio, delitos que se cometen en un año, asientos rotos en un estadio, erratas en un capítulo de este libro, defectos en un rollo de tela, quejas en un día, que fue lo que abordamos en el capítulo 5. Entonces aquí ustedes van a poder o pueden verificar de una manera más clara cuáles son las diferencias de cómo se pueden elegir qué gráfica utilizar, pero pues obviamente en el examen les va a indicar qué tabla o qué gráfica deben utilizar. Aquí, bueno, ya para aspectos de administración y gráficas de control, dice que en un mundo ideal no hay necesidad de gráficas de control. ¿Por qué? Porque la calidad sería uniforme, la calidad sería siempre un factor involucrado en todos los procesos, ¿verdad? Pero sabemos que obviamente eso es una utopía. La calidad dice que es uniforme y tan alta que los empleados no tienen que perder tiempo ni dinero en el muestreo y monitoreo de las variables y atributos en una realidad inexistente, ¿verdad? Sin embargo, como los procesos no son perfectos, los administradores deben tomar decisiones importantes acerca de esas gráficas de control. Primero dice que los administradores deben seleccionar los puntos de proceso que necesitan un control estadístico del proceso. Tal vez se pregunten, ¿qué partes del trabajo son críticas para el éxito o qué partes del trabajo tienen mayor tendencia a salirse de control? En segundo lugar, los administradores deben decidir si las gráficas de variables de la media o rango o las gráficas de atributos P y C son las adecuadas para tener esos controles. Las gráficas de variables dice que monitorean pesos o dimensiones y las gráficas de atributos son más una medición de sí o no o pasa o no pasa y su implementación tiende a ser menos costosa. La tabla S63, ¿verdad? Puede ayudarnos a comprender cuándo utilizar cada tipo de gráficas de control, que fue la que vimos previamente. Y finalmente dice que la compañía debe establecer políticas del control estadístico del proceso claras y específicas para que las sigan los empleados. Acá sí es muy importante que ellos establezcan políticas y medidas de acción para que no estemos preguntando en cada momento que vemos algún problema en el proceso sobre qué hacer, sino que nosotros también podamos tomar decisiones, obviamente dependiendo de la gravedad de la variación asignable que estemos encontrando. Por ejemplo, dice que debe detenerse un proceso de captura de datos si aparece una tendencia en el porcentaje de registros defectuosos que se captura. Debe pararse una línea de ensamble si la longitud promedio de 5 muestras sucesivas está por encima de la línea central. Y aquí vemos a continuación una serie de gráficas que nos van a dar indicios de qué puede estar pasando. Entonces, esta parte de aquí les va a servir mucho a ustedes cuando estén analizando los resultados de sus gráficas. La primera dice, bueno, estamos viendo ahí que el proceso está normal. ¿Por qué? Porque los resultados están dentro o fuera de los límites de control. Dentro, ¿verdad?
Entonces, si un sistema está bajo control, ¿qué variaciones hay inmersas en un proceso que está bajo control? ¿No han repasado la teoría? ¿No? Bueno, es importante que vayamos viendo también y analizando esa parte, porque si no, no vamos a comprender o vamos a poder elaborar los análisis. Recuerdan que los análisis siguen siendo el 50% de la nota, así que pilas, pilas con esa parte. Pero bueno, entonces la primer gráfica acá nos está indicando que es un proceso, lo voy a hacer un poquito más grande para que vayamos analizando esa parte. Esta gráfica, ¿ven? Entonces, todas las muestras o todos los resultados están dentro de los límites de control. Entonces, cuando un proceso está bajo control, se dice que únicamente hay variaciones naturales, ¿verdad? Que son variaciones que siempre van a estar presentes en los procesos. Y cuando están fuera de los límites de control es cuando se presentan variaciones tanto naturales como asignables. Aquí, ¿verdad? Vemos un punto muy arriba o muy abajo de los límites de control. Entonces, el proceso allí ya no está controlado, ya está saliéndose de los límites de control. Hay que analizar porque esa única muestra está fuera del rango establecido o fuera de los límites establecidos. Tendencias en cualquier dirección. 5 puntos. Investigar la causa del cambio progresivo podría ser el resultado del desgaste gradual de las herramientas, ¿verdad? Que ya nos están presentando resultados homogéneos, que están presentando una misma tendencia, ¿verdad? Que están tendientes ya sea a subir o a bajar. Entonces, en función de eso, ustedes deben realizar sus análisis, ¿verdad? Aquí tenemos otro resultado posible, ¿verdad? 2 puntos muy cerca del control inferior o superior, porque en determinado momento también esos resultados pueden salirse de los límites establecidos. Entonces, debemos prever. Y ese es el objetivo del control estadístico del proceso, que estemos al tanto de esas variaciones que se estén presentando dentro de las gráficas para poder tomar medidas preventivas, si podemos identificarlo previamente, o correctivas, pues si ya lo estamos haciendo sobre la marcha, ¿verdad? También dice que una corrida de 5 puntos por arriba o por debajo de la línea central, ¿verdad? Porque generalmente tiene que estar entre los límites de control superior e inferior, pero también aquí, por ejemplo, en esta gráfica intermedia que está por acá, vemos que los resultados están tendiendo a subir, ¿verdad? Están dentro de los límites, pero puede que en determinado momento pues, ya no estén dentro de esos datos que establecimos como límites. Y un comportamiento errático, ¿verdad? Que tenemos resultados muy cerca del límite superior, muy cerca del límite inferior, ¿verdad? Y realmente pues ahí no tenemos el proceso tampoco. Aunque está dentro de los límites de control, podemos observar que hay un comportamiento anormal. Entonces tenemos que analizar por qué se están dando esas variaciones tan marcadas. Bueno, vamos entonces ahora a analizar la habilidad del proceso. Dice que el control estadístico del proceso implica mantener un proceso bajo control, que es lo que estábamos viendo previamente. Esto significa que las variaciones naturales del proceso van o tienen que ser estables. Cuando un proceso se encuentra bajo control, podría no producir bienes y servicios que cumplan con las especificaciones del diseño o tolerancias, aunque esté bajo los límites de control o dentro de los límites de control. La habilidad de un proceso para cumplir con las especificaciones de diseño establecidas por la ingeniería del diseño o por los requerimientos del cliente se denominan habilidad del proceso. Aun cuando un proceso esté bajo control estadístico estable, el resultado de ese proceso podría no apegarse a las especificaciones, ¿verdad? Que se esté produciendo dentro de esos límites no significa que todo está bien. Entonces, como ven ustedes, todo este capítulo que tiene que ver con el control estadístico del proceso es un proceso que se realiza de forma integral, ¿verdad? Así que se verifican desde diferentes aspectos cuál es el resultado que se está obteniendo en función de un sistema de producción. Dice que digamos que el tiempo que un cliente está dispuesto a esperar
para que terminen un trabajo de lubricación en Quick Lube es de 12 minutos, con una tolerancia aceptable de más o menos 2 minutos. Quiere decir que, pues, con 12 minutos es lo que podría esperar, pero puede esperar entre 10 también o 14. Esta tolerancia de una especificación superior de 14 minutos y una especificación inferior de 10 minutos, ¿verdad? El proceso de lubricación dice que debe ser capaz de operar dentro de estas especificaciones de diseño. Y si no es así, los requerimientos de algunos clientes no quedarán satisfechos. Y más cuando estamos hablando de términos de servicio al cliente, ¿verdad? Sabemos que el servicio nace y muere, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestro cliente enfrente. Entonces es importante que se estén controlando este tipo de situaciones. Como un ejemplo de manufactura, dice que las tolerancias en los engranes de leva en Harley Davidson son muy bajas, de solo 0.555 pulgadas. Y debe diseñarse un proceso que sea capaz de lograr esta tolerancia. Aquí estamos hablando de algo de engranes. Bueno, yo no soy mecánica, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con relación a la producción de un dispositivo, y que vean cuál es la medida de esto. Realmente podría parecer insignificante, ¿verdad? Que se incremente o se disminuya la medida, pero sabemos que obviamente hay piezas que se deben calibrar milimétricamente para poder estar dentro de un óptimo desempeño. De lo contrario, va a ocasionar algún tipo de problema, ¿verdad? Existen dos medidas populares, dice, para determinar cuantitativamente si un proceso es capaz. Está la razón de habilidad del proceso, que está identificado por la C subíndice P, y la habilidad del proceso como tal, que el índice de habilidad del proceso, que es C subíndice P por K. Entonces, ¿cuál es la razón de habilidad del proceso? Dice que para que un proceso sea capaz, sus valores deben caer dentro de esas especificaciones superior e inferior que se han definido. Igual como hemos venido trabajando las desviaciones estándar, ¿verdad? Va a estar dentro de más o menos 3 desviaciones de acuerdo a la media. Como este rango de valores es de 6 desviaciones estándar, la tolerancia de un proceso capaz, que es la diferencia entre las especificaciones superior e inferior, debe ser mayor o igual a 6, ¿verdad? Entonces, por eso aquí en la ecuación que ustedes ven por acá en la S613 ya se toma como un valor constante 6 desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar a ver el ejemplo, perdón, S6, que es la razón de habilidad del proceso. Y que para las personas que van a ir desarrollando el ejercicio, pues vamos abriendo nuestra hojita de Excel. Bueno, entonces tenemos el ejercicio S6 por acá, donde vamos a analizar la razón de habilidad del proceso. Dice que acá que en el proceso de quejas sobre seguros de
que la media es de 210 minutos y la desviación estándar de 0.516. La especificación de diseño para cumplir con las expectativas del cliente es de 210 minutos más o menos 3 minutos. Por lo tanto, la especificación superior es de 213 minutos y la inferior de 207 minutos. El administrador de operaciones quiere calcular esa razón de habilidad del proceso. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Para la razón, ¿verdad? Sabemos que el símbolo es C subíndice P y va a ser igual a la especificación superior menos la especificación inferior y esto dividido 6 por la desviación estándar que nos presenta el ejercicio. Entonces vamos a colocarlo por acá. Esta es nuestra ecuación y vamos a obtener como primer dato siempre toda la información que nos están dando, ¿verdad? Ok, un poquito más grande. ¿Cuál es la media que nos están dando? ¿Cuál es la media? O sea, a ver. 210. 10. Nadie sabe, nadie supo. 210 minutos, ¿verdad? Y nuestra desviación estándar nos está diciendo que es 0, bueno, a mí me parece como, pero es 0.516, ¿verdad? Siempre minutos. Pero otro dato nos están dando. Nos están indicando posteriormente que la especificación superior es de 213. $213 minutos, obviamente, porque tenemos ahí 210 más o menos 3 minutos. Y la especificación inferior es de 207, ¿verdad? O podemos hacerlo. La variación puede ser 3, ¿verdad? Más o menos. Y pues aquí lo podemos tomar en función de esto, ¿verdad? Superior esto más 3. Y aquí los 210 menos 3 siempre, ¿verdad? Entonces ya nos da el resultado, pues, tomando en cuenta la variación que nos dicen por ahí. Vamos a ver, creo que ya tenemos todos los datos. Tenemos la especificación superior, la especificación inferior y tenemos la desviación estándar. Entonces ya podemos proceder a calcular. Así quedaría planteada. La especificación superior en este caso son 213 minutos. La inferior son 207, ¿verdad? La restamos según la fórmula. Y en denominador colocamos el constante que es 6, el valor constante, y lo multiplicamos por la desviación que nos están indicando, que son 0.516. Entonces tenemos 213 menos 207 en el numerador. Y tenemos, bueno, aquí no colocamos constante, vamos a poner 6 para que nos quede todo formulado. Y tenemos a 6 por la desviación.
3.96. 6 dividido ¿Ya terminaron todos de hacer los cálculos? ¿Les dio este resultado? ¿Todavía no terminar? Esto para lo del análisis lo van a tener que recordar, ¿verdad? La razón de 1.00 significa que es el 99.73% de resultado estarán dentro de las especificaciones. ¿Sí? Aquí la razón, ¿verdad? Nos dio de 1.937984. Supera por casi el doble, ¿sí? La razón que tenemos establecida, que es del 1%. Entonces, por eso aquí en el análisis nos está indicando que es un proceso muy capaz de cumplir con las especificaciones, en este caso de tiempo, que se tiene establecida, ¿verdad? ¿Cómo lo analizamos? Por ejemplo, aquí nos está hablando de, no sé, 1.000.000, ¿verdad? Entonces, tenemos 1.000.000 y vamos a tener aquí el 99.73%, que es la confianza que nos está dando este dato, ¿verdad? Entonces tenemos 1.000.000 por 99.73, 997.300, ¿verdad? Vamos a ver. Pero nos está dando aquí un resultado mayor a 99.73%, ¿verdad? Bueno, aquí entonces podemos, ¿verdad?, deducir que el proceso, como nos estaba indicando previamente, es capaz de producir dentro de ese tiempo que se tiene estimado para, en este caso estábamos analizando un proceso de quejas, ¿no? Que se tenía un tiempo establecido de 210 minutos para dar una respuesta al cliente. Y acá vemos que lo está haciendo en más del 99.73% están dentro de ese tiempo que se tiene estimado. Acá en el ejercicio de aprendizaje nos está indicando, sí, la desviación estándar ya no sería de 0,516, sino de 0.60. ¿Cuál sería la nueva razón de habilidad del proceso? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver esta parte por acá. Y aquí ya no tenemos 0.516, sino 0,6, y pues siempre sigue siendo un, un proceso que cumple las especificaciones, ¿verdad?, establecidas, ya que la razón sigue siendo superior a 1.
Y en todo caso, pues la razón les da inferior a 1. Entonces ahí sí ya vamos a tener problemas con relación al cumplimiento de los tiempos que se tienen establecidos como aceptables para que sea un proceso, ¿verdad? Que cumpla con esas especificaciones que nosotros necesitamos para mantener la satisfacción del cliente. Razón de habilidad del proceso. Y acá pasamos al índice de habilidad del proceso. Acá el caso nos indica, usted es el gerente de mejora, solo voy a poner el número de caso aquí porque luego se me olvida, este es el S6. Bueno, entonces acá nos indica, usted es el gerente de mejoras de proceso y ha desarrollado una máquina nueva para cortar las plantillas destinadas a la mejor línea de zapatos deportivos de la compañía. Está emocionado porque la meta de la compañía es de no más de 3.4 defectos por millón. Y esta máquina parece ser la innovación que necesita. Las plantillas no pueden superar más o menos 0.001 pulgadas el grosor requerido de 0.25 o 250 pulgadas, perdón. Desea saber si debe reemplazar a la máquina existente que tiene un índice de habilidad de 1, ¿verdad? Entonces, aquí se decide determinar el índice de habilidad del proceso utilizando la ecuación S614 para la nueva máquina y tomar una nueva decisión con base a lo indicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo establecemos aquí los límites de especificación? Vamos a establecer primero los límites. Vamos a quitar aquí, ya tenemos los datos. Bueno, entonces aquí necesitamos el dato de especificación. Aquí tenemos que es 0.250, ¿verdad? El requerido o la media en este caso.
La especificación superior es de, aquí nos está indicando que la variación va a ser más o menos 0.001 pulgadas, ¿verdad? Más o menos. Y si ya tenemos acá el valor, le voy a dar otro. Tomando en cuenta que estamos analizando números demasiado pequeños, debemos tomar todos los decimales que sean necesarios, ¿verdad? No los únicos dos que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, como especificación superior, tenemos los límites aquí, más esto, más la variación, y sería la media menos la variación para establecer los límites. Límite de especificación superior, entonces tenemos 0,251 pulgadas. Y para el límite inferior también tenemos 0,249 pulgadas. La desviación estándar para el nuevo proceso nos está indicando aquí que sería de 0.0005 pulgadas. Voy a hacer esto un poco más pequeño, si no nos va a caer aquí la información. Y bueno, entonces traemos la ecuación que necesitamos para desarrollar el índice de habilidad, que pues necesitamos aquí el límite de especificación superior, la media, ya tenemos la media, ya tenemos el límite de especificación superior, tenemos el límite de especificación inferior y tenemos la desviación estándar. Me dicen cuando ya tengan sus datos. ¿Ya? ¿Ya los tienen? ¿Se quedaron en alguno? ¿No? Prácticamente todo nos lo da el ejercicio, ¿verdad? Solo debemos ir estableciendo ahí a qué corresponde cada uno, por si no nos dan el nombre de que aparece en la ecuación. Ok, gracias, Junior. ¿Alguien está pendiente? No, ¿verdad? Ya todos terminaron. Bueno, ¿cómo quedaría planteada la ecuación tomando en cuenta los datos, ¿verdad?
aquí dice que sería el mínimo de cada uno de los cálculos que vamos a realizar aquí. El límite de especificaciones superior quedó que era 0.251 y la media es 0.250. Luego el denominador está compuesto por 3 dividido la desviación estándar, ¿verdad? Que aquí nos dio de 0.005 pulgadas. Y del otro lado tenemos únicamente lo que varía es el límite de especificación inferior para que realicen por ahí el planteamiento. Dice que ambos cálculos dieron como resultado aquí 0.67. Entonces, como la nueva máquina dice que tiene un CPK o un índice de habilidad del proceso de 0.67, no debe reemplazar a la máquina existente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máquina existente dice que tenía un CPK de 1. Ahorita vamos a hacer los cálculos y vamos a analizar esa parte para que veamos. Aquí CPK actual de 1 y el CPK nuevo, aquí vamos a colocar el resultado para analizarlo cuando lo tengamos. Vamos a iniciar el cálculo entonces. Entonces el CPK, tomando en cuenta los datos que tenemos aquí, vamos a realizar divididos los cálculos de un lado de la ecuación donde está antes de la coma y luego después de la coma. Primero 0.251 menos 0.250 dividido 3, que es una constante, que multiplica ¿a qué? A la desviación estándar. Esta es la primera parte de la ecuación. Vamos a colocarle aquí un color diferente. Y esta es la segunda parte de la ecuación. Aquí, si ven la ecuación, nos está indicando que tomemos el dato menor, ¿verdad? Porque como estamos estableciendo un índice, acá estamos analizando cuáles son las especificaciones, ¿verdad? Y el dato menor es el resultado que debemos tomar. Aquí por eso estamos dividiendo ambos lados para analizar tanto la especificación inferior como la superior. Entonces acá hacemos lo mismo, ¿verdad? Aquí la media. Menos la especificación inferior. Y eso dividido 3, que multiplica la desviación estándar. Entonces, como decía el enunciado, pues los mismos, ambos cálculos nos dieron exactamente el mismo resultado, 0.67, pero en el enunciado inicial nos decía que el actual, el índice de habilidad del proceso de la máquina actual era de 0. Perdón, de 1. Y el resultado acá nos dio de 0.67. Solo debemos cambiar o aprobar la nueva propuesta si, si el resultado es superior al índice de habilidad actual, ¿verdad? Al que estamos tratando de sustituir con la propuesta. Con gusto, Esmeralda.
Ok. Vamos a realizar aquí abajito nuestro ejercicio de aprendizaje. Dicta, disculpe. A mí me da diferente resultado, no sé por qué, y tengo los mismos datos. ¿Te dio en los resultados de las ecuaciones acá? No, me dio otros resultados, pero voy a verificar. Ok, acá a mí también al inicio me dio un resultado diferente, pero por eso lo coloqué mejor entre paréntesis. Tal vez verifica si eso tienes diferente. Yo lo hice por partes, porque a veces da problema por lo mismo por paréntesis, y me da un Ajá, resultado de 0.444444. sí. Primero, no vamos a hacer la fórmula, o sea, por completo. Aquí voy a insertar algo, tal vez eso. Acá, como vemos en el ejemplo, tenemos que dividir estos resultados, ¿verdad? El primer cálculo debemos tomar únicamente el límite de especificación superior, le restamos la media y eso lo dividimos dentro de la multiplicación o el producto de 3 por la desviación estándar. Ese es el primer resultado. Y la otra parte de la ecuación es la media menos el límite de especificación inferior. Tal vez ahí sea la diferencia, Junior, que en la otra parte Yo creo que primero, sí, es esa diferencia. Gracias. ¿verdad? Primero se toma la media y luego el límite. Y eso dividido 3 por la desviación estándar. Tal vez ahí tengas la diferencia. ¿A todos los demás les dio el resultado? ¿Sí? Sí, todo bien. Ok. Veo un montón de cámaras apagadas. No sé si están ahí, si andan ya viendo la novela, si andan ya cenando, si están prestando atención o no. El Señor de los cielos. Viendo Betty la Fea. Ah, no, ahorita no la están dando, ¿verdad? Con Betty la Fea sí podrían aprender un poquito a cómo no manejar las empresas, pero de ahí con las otras difícilmente, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces con el ejercicio de aprendizaje. Vamos a colocar aquí. Bueno, aquí nos está indicando la única diferencia es que en la variación ya no es 1, sino 2. Y bueno, como ya tenía todo con ecuaciones, pues ya nos da, este pues no va a ser este, ¿verdad? Y vean el resultado. Nos varió de 0.66 a 67 a 1,33. Entonces acá el índice de habilidad del proceso sí ya nos dio superior al índice que tenía la máquina actual. Entonces, en este caso, como el índice resultante es superior, allí sí tomemos la decisión o deberíamos tomar la decisión de cambiar la máquina que se creó por la anterior. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta acá, ¿verdad? Aquí. Ya que tomamos un poco de información de lo que nos decía, porque en función de que ustedes realicen sus análisis, ¿verdad? Dice que usted es el gerente de mejoras de proceso y desarrolló una máquina nueva para cortar las plantillas. Entonces, con el ejercicio de aprendizaje, sí se sugiere implementar el uso de la nueva máquina. Se recomienda implementar el uso de la nueva máquina, tomando en cuenta que el índice de habilidad del proceso es superior al índice de la máquina
actual 1.33 en comparación con que tenía la máquina. Ahí está, ¿verdad? Aquí hay otro parámetro también para que puedan analizar esa parte. Como estamos viendo el índice, ¿verdad? De habilidad del proceso. Si tenemos un número negativo, nos está indicando que el proceso pues no está cumpliendo con las especificaciones definitivamente. Si tenemos un número negativo, ¿verdad? El proceso no cumple con las especificaciones. Entre 0 y 1, dice que el proceso no cumple con las especificaciones tampoco. El CPK 1 nos está indicando que el proceso, o en este caso la máquina que estamos analizando, sí cumple con las especificaciones del proceso. Y si el CPK nos dice que es mayor que 1, el proceso es mejor de lo requerido por la especificación. ¿Sí? Entonces pueden utilizar, por eso les digo que debemos complementar con la parte de la lectura y el análisis, ¿verdad? De todas las, de todos los datos que tienen ustedes en su libro, en este capítulo, del suplemento 6, perdón, para que podamos realizar mejores análisis. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Así tal vez inician con la lectura en lo que resta o almuerzan, ¿verdad? Cenan temprano y luego leen un poquito para lo de la comprobación de los capítulos 11, suplemento, desayunando en la noche. Lo siento. Para ahorrar tiempo en la mañana, ¿verdad? Hay que desayunar a estas horas. Bueno, entonces así leen un poquito. Vamos a ver qué pregunta. Falso verdadero, dice. A ver, les vamos a poner. No, vamos a poner una normal. La última pregunta va a ser interesante. ¿Qué nos indica el índice de habilidad del proceso? Para que medio lean ahí en cuanto contesten. No se les va a olvidar esa parte, por favor. En los próximos días voy a iniciar ya con el tema de las asistencias. Espero que no haya problema con relación a ese tema. Recuerden que si tienen más de 4 o 5 inasistencias, ya ahí van llegando a un 80% de asistencia. Entonces ahí ya les ocasiona problema, pero creo que este semestre pues no ha habido mayor problema con ese tema. Así que si tienen alguna duda, consulta, pues ya saben. Y el próximo, mañana sí nos corresponde clase.
Así que nos vemos